Estamos viviendo en tiempos difíciles. Cada día se va haciendo más difícil la vida en este mundo. Estamos viviendo en tiempos donde nosotros nos levantamos un día por la mañana, nos sentimos fenomenal y estamos bien y nos vestimos para ir al trabajo o resolver las cosas de la vida. Y cuando uno menos lo espera, una situación te cae encima de tus manos y una emergencia, ¿ahora qué haces? Esto nos muestra a nosotros que la venida del Hijo del Hombre, tal como fue prometida y profetizada por los profetas y por los apóstoles, está muy, pero muy cerca. Muy, pero muy cerca. El mensaje del clamor de medianoche no es un mensaje para fijar fechas. No es un mensaje para decirle al hombre, tienes tantos años y después de eso estás terminado. Después del 1844, desde que Cristo entró al lugar santísimo, como pueblo adventista, hemos estado viviendo en el día del juicio. En cualquier momento, mi querido hermano, mi querida hermana, tu vida, mi vida, puede estar frente al juez y la decisión puede ser hecha. ¿Y en qué circunstancia nosotros nos encontramos? Agradezco la oración de nuestro hermano el pastor Cecilio y el hermano Fernando Restrepo, de gran bendición para nosotros poder avanzar en este estudio. Voy a compartir mi pantalla. Preparé un PowerPoint con slides, ya que hemos estado, no sé si pueden ver mi PowerPoint. Ok, ahí está. Ya que hemos estado avanzando en esta primera etapa del clamor de medianoche, que tiene que ver con cinco evidencias con respecto al tiempo profético en 1844, vamos a analizar, ¿ok? Ya analizamos la primera porción, los 6,000 años que Samuel Snow predicó, pero ahora vamos a ver la evidencia a través de la Biblia y a través del Espíritu Profecía, que fue luz que Dios fue añadiendo a este mensaje, ¿ok? Para que ustedes vean de que Dios da una luz, ¿ok? Él envió entre 1842 1844, el conflicto de los siglos, mensajes selectos, primeros escritos, nos dicen a nosotros que sonó el mensaje del primer ángel y Dios envió un ímpetu, que fue la profecía de Josias Leach con la caída del Imperio Otomano, 1840. Se levantó el mensaje del segundo ángel, Dios envía otro ímpetu para darle fuerza al mensaje del segundo ángel. ¿Y cuál fue ese ímpetu? El clamor de medianoche, predicado puro, sin mentiras, sin falacia, por Samuel Snow y el movimiento milerita. Pero recuerden que cuando Dios entrega luz, se va avanzando. Nosotros no nos vamos a quedar solamente con lo que los mileritas predicaron. Ahora les voy a mostrar a través de la Biblia y el espíritu de la profecía, aparte de la evidencia que los mileritas pusieron con la Biblia, de que este mensaje es esencial para nosotros y está conectado al resto de lo que sería, en este caso, la firme plataforma, el fundamento de nuestra fe. Y para empezar, yo quiero leer junto con ustedes segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 3, 8 al 10? Aquí se nos va a dar la pista para nosotros entender cómo es que funciona el tiempo en el cielo. Porque muchas veces queremos que el tiempo en la tierra sea quien dicte cómo es que funciona el tiempo en el cielo. Y no puede funcionar de esa manera, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Y por qué decimos eso? Segunda de Pedro 3, vamos a leer el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día. La Biblia claramente nos muestra a nosotros, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, que inspiró a Pedro para escribir estas palabras, que el tiempo en el cielo no va de acuerdo a cómo va el tiempo en la tierra. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque mientras que para nosotros los seres humanos el tiempo tiene límite, empieza y termina, nosotros nacemos y vamos al descanso, en el cielo no funciona de esa manera. De cierta manera,
se puede usar la palabra atemporal. El cielo es atemporal, o sea, no está limitado a un tiempo, no está fijado dentro de una línea de tiempo. Hay tiempo antes del empezar de la tierra y la creación del hombre y de todo lo que se hizo en nuestro planeta, y hay tiempo después del milenio y de la resurrección y del juicio de Dios y del fin del pecado. Y el cielo no está limitado. Nosotros sí. Para nosotros estamos dentro de una línea temporal. Nosotros estamos en lo que se dice en un paradigma, o en este caso en lo que sería en una dimensión, en una tercera dimensión. Nosotros podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, podemos ir hacia arriba, hacia abajo, y mediante el estudio de la palabra, nosotros podemos mirar hacia el pasado y podemos mirar hacia el futuro, pero está limitado. Antes de cierto punto y después de cierto punto no hay conocimiento, ni hay registro. Por eso es que Dios es infinito. Y si Dios es infinito, no podemos dictar a Dios cómo es que funciona el tiempo. Queriendo decir, mis queridos hermanos, que si Cristo entró en el lugar santísimo, lo que fue después del gran chasco del 1844, en el cielo sigue siendo el día de investigación, el día del juicio, el Yom Kippur. Nosotros no tenemos derecho ninguno de por qué decir de que no, porque ahora nosotros estamos en el 2026. 2026 es para nosotros. Pero para Dios sigue siendo el día en el cual Él dejó, o más bien vio como su hijo pasó detrás del velo, del lugar santo al lugar santísimo. La hermana White tiene visión sobre este evento, al igual que Hiram Edson, que vio a Cristo pasar al lugar santísimo. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo el versículo 9 en 2 de Pedro? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Ojo, esa palabra tardanza que está usando Pedro, ustedes saben de dónde es que él la estaba sacando. Tiene que ver con el origen adventista, tiene que ver con Habacuc capítulo 2. La profecía promete de que esas tablas serían puestos, esas visiones serían puestos en tablas, y dice, y aunque se tardara, llegará y no mentirá. Y a esto es lo que se refiere Pedro. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Pedro escribió un mensaje que se aplica a ti, se aplica a mí. Muchos hoy, desde el movimiento milerita hasta nuestra época, 2026, casi 200 años después del gran chasco, muchos hoy se quedan con la expectativa de que Cristo tiene que venir ya. Y si no ha venido ya, pues está tardando Cristo. No, mi querido hermano, no. La Biblia dice que el Señor no tarda su promesa. Su promesa ya está adelantada, su promesa ya está entregada, su promesa desde la perspectiva del cielo está cumplida. Lo que nosotros aún no la hemos visto, pero ella está cumplida. Cristo va a venir. Y desde la perspectiva del cielo, Él viene y vendrá. Por eso es que se canta ese himno precioso, vendrá el Señor. Nadie sabe la hora, pero viene. Y es interesante que Pedro, bajo la inspiración del Espíritu, nos dice a nosotros, porque es que aparentemente para nosotros hay una tardanza, pero ojo que en el cielo no hay tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que nosotros estamos donde estamos, porque Dios es paciente y Dios quiere. Estoy mirando un mensaje de nuestra hermana desde Japón. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Y qué bueno tenerte entre nosotros. Dios quiere, mis queridos hermanos, Él quiere que su pueblo se arrepiente. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo viene el ladrón en la noche. En el cual los cielos pasaron con gran estruendo, ¿verdad? Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Así que, aunque estamos en un tiempo de espera, el tiempo de espera, la espera no es tardanza. No es que estamos esperando al Señor porque el Señor se ha tardado. Estamos esperando al Señor porque el Señor es paciente para con nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor es paciente con nosotros. La hermana White dice que debemos de nosotros preocuparnos más por tratar de alcanzar aquellas almas
que aún no han sido alcanzadas, que concentrarnos ya en pedirle al Señor que venga ya sin que el evangelio sea predicado. El evangelio tiene que ser predicado. La esperanza tiene que ser dada. El Señor va a venir, pero Él está esperando a que la última persona que tiene que arrepentirse se arrepienta. Cuando nosotros analizamos la semana cósmica es conocida como los 7000 años. Durante el siglo XVIII y XIX, estoy compartiendo con ustedes una nota, no está en pantalla, esto es una nota y ustedes lo pueden investigar. Incluso las Biblias protestantes tenían un conteo de los años, porque el arzobispo Ussher, él hizo esta cronología. Y recuerden que habíamos aprendido el miércoles pasado que él falló por 150 años que menciona Pablo, que está en el libro de Jueces. Pero él marcó que el mundo empezó en el 4004 antes de Cristo y las Biblias tenían marcada, estamos en el 500, en el 5800 y algo para el tiempo del fin, que era 1798. Así que durante los siglos XVIII y XIX, la semana cósmica tuvo un profundo impacto en numerosas denominaciones, incluyendo católicos y protestantes, pero en particular los mileritas, según los cálculos de William Miller sobre la cronología bíblica. Hasta 100,000 cristianos esperaban el regreso de Cristo en el año 1843, que según ellos marcaban el fin de los 6,000 años. Este principio, hermanos, estaba vivo en el protestantismo. Hoy en el adventismo como que nos hemos ido de largas. En vez de decir que los 6,000 años se cumplieron en 1844, desgraciadamente tenemos a muchos hoy predicando el 2025, que es 2027, que es 2031, pero vamos a ver en un segundo, y este estudio, aquí vamos a estar un ratico, pero ustedes van a ver la evidencia de por qué no podemos estar poniendo esas fechas para el 2024, 2025, 2027, 2031, cuando sea. No se puede. Seguimos leyendo la nota. La semana cósmica también tiene un principio basado en Apocalipsis capítulo 10 que nosotros hemos leído. El ángel con el librito abierto en la mano transmite un mensaje especial. Los mileritas comprendían que este libro era el libro de Daniel, que había sido sellado hasta el tiempo del fin, 1798. Y esto es una cosa verificada por la sierva del Señor. Tenemos profetas quien nos verifica si es verdad o no es verdad. Ella declara que el tiempo del fin empieza en el 1798 y el libro que fue sellado fue el libro de Daniel, no el libro de Apocalipsis. Cuando el ángel que habló con Juan sostuvo en la mano un librito abierto, esto significaba que el tiempo descrito en la visión era el tiempo del fin, el momento en que los seguidores de Cristo abrirían y comprenderían las visiones de Daniel. ¿Cómo podemos estar seguros que el librito es el libro de Daniel? No hay otro relato de un libro cerrado y sellado excepto el libro de Daniel en la Biblia. Así que ahí es donde nosotros tenemos una primera pista. En ningún otro libro se menciona como abierto excepto aquí en Apocalipsis capítulo 10. Dado que se profetizó que el libro de Daniel se abriría solo al final y ahora está abierto, podemos determinar cuándo comienza el tiempo del fin. Se nos da también más información sobre el fin en Daniel capítulo 11 versículo 35. Si tú quieres entender 1798, tienes que leer la profecía de Daniel 11. Así que cuando nosotros vamos a Daniel 11:35, ya se nos habla del tiempo del fin. No es solamente Daniel 12, hablando de los 1290 días, que empezaron en el 508 y terminan en el 1798. Hay más de una simple explicación, porque Dios da luz y no deja al pueblo en oscuridad. Ahí en Daniel 11:35, donde se nos dice que algunos de los entendidos caerán para ser probados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Ese fue el periodo de persecución por 1260 años. Por 1260 años muchos fueron probados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, hasta el 1798. Esto se refiere al reinado del poder del cuerno pequeño presentado en Daniel capítulo 7 y su persecución de los santos hasta el tiempo señalado del fin, cuando esta persecución cese. Y ustedes pueden estudiar eso en Daniel 7, versículos 21 al 22 y versículo 25. Ahora, en otras palabras,
Dios fijó un límite temporal, no atemporal. Atemporal es fuera de tiempo, temporal dentro de tiempo. Las profecías de la Biblia no son atemporales, fuera de tiempo, son temporales dentro de tiempo. Las profecías que Dios ha entregado en la Biblia son temporales. Tienen un empezar y tienen un límite. Al nosotros ver que Dios fijó un límite temporal para la persecución del cuerno pequeño contra su pueblo y el tiempo del fin, comenzaría cuando terminara el periodo de persecución. El periodo de persecución se limita a un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 7:25 o 3 años y medio proféticos. Para un estudio sobre este periodo, nosotros podemos estudiar el conflicto de los siglos, donde el hermano White dice que los 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo es equivalente al periodo papal. Eso lo podemos estudiar. Ahora, para terminar esta nota, para avanzar con el estudio, este periodo de persecución terminó oficialmente en el año 1798. Pues de nuevo, el tiempo de persecución terminó en el 1798. Pero hay una persecución para nuestros días. Hay una persecución activa actualmente y hay una persecución que será decreto de muerte. Por eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Porque a lo que se refiere Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 11:35, con este periodo de persecución es al periodo del paganismo en su segunda etapa. El paganismo tuvo dos etapas. Estuvo el paganismo por 1260 años, que fue desde el tiempo Babilonia asedió a Judá, tomó al... se me olvidó el nombre del rey que empieza con la M. El Señor me ayude después con el nombre. Pero fue el asedio de ese rey. El pueblo de Judá fue captivo y por 1260 años el pueblo de Dios estuvo desde ese entonces bajo el poder pagano. 1260 años. Qué interesante, hermanos. Manasés, gracias, mi hermana Betty, excelente. Manasés. Y un segundito, quédense ahí. Qué interesante, hermanos, que si ustedes ven en la estatua de Nabucodonosor, aquí está el periodo de los 1260 años de los 4 reinos que estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron esos reinos? Babilonia, la cabeza, los medos y los persas, Grecia y Roma. Y Roma, 4 reinos, 1260 años. Y qué interesante que ahora en el 538 el cuerno pequeño, al derrotar o al querer derrotar estos 3 cuernos, queda ahora en supremacía y hay un periodo de 1260 años de opresión, persecución, muerte de parte del papado, que es la Roma imperial, pero ahora se convirtió en la Roma papal. Y ustedes tomen sus calculadoras y pongan 1260 más 1260 y verán qué número les dará. Y esa es la introducción para el estudio el miércoles que viene. Entonces, el poder pagano tenía 2 etapas y el tiempo del fin terminaba con ese reinado de lo que es el poder pagano de opresión por encima del pueblo de Dios. Por eso es que es importante entender a qué se refiere que la persecución termina oficialmente en 1798, se refiere al poder pagano que se convirtió en la Roma papal, que es la segunda fase o la segunda parte de ese periodo. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, en el 1798, cuando comenzó oficialmente el tiempo del fin, solo entonces se desveló el pequeño libro de Daniel y se abrió para su comprensión, y desde entonces los eruditos han corrido de un lado a otro, como dice Daniel 12:4 en el libro, buscando comprender sus profecías y adquiriendo mayor conocimiento, tal como lo predecía la profecía. ¿Por qué 1798 es importante para ti y para mí como adventistas del séptimo día? Porque el libro de Daniel queda ahora para ser entendido. Y el libro de Daniel tiene luz para nuestros tiempos, pero tiene luz del pasado. Si nosotros entendemos el pasado, si nosotros vemos cómo Dios cuidó de su pueblo en el pasado, tendremos confianza para el tiempo de hoy. Permítanme un momentico que necesito tomar agua. Vamos a avanzar ahora. Vamos a ir a Daniel
capítulo 12, versículo 4. Dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. El único libro en la Biblia que queda sellado por orden de Dios, el libro de Daniel. Y sí, mi hermana María, da 25-20. 1260 es la mitad de 25-20. ¿Por qué? 3 años y medio más 3 años y medio son 7 años, 7 tiempos. Y por ahí es donde va la matemática. Todo va a ir siendo sentido cuando vayamos estudiando la historia. Los números no pueden encajar por coincidencia, porque la coincidencia no es bíblica. En la Biblia no hay coincidencia, hermanos. Pero regresando a Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasaron muchos y multiplicarse la ciencia. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el ángel le está hablando a Juan, le dice, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Y esa palabra tiempo es temporal. Lo que es temporal, que está dentro de la Biblia, que ha sido dicho, es profecía, es profetizado. Así que lo que le está diciendo el ángel es, cualquier tiempo profético que haya existido, hasta ahí llega. Hasta el momento en que se come el librito, era dulce a la boca, amargo en el estómago, el gran chasco de 1844, hasta ahí el tiempo no será más. ¿A qué se estaba refiriendo el ángel? ¿Al tiempo en la tierra o al tiempo en el cielo? Que es al cual la profecía está amarrado. Porque recuerden que los eventos de la tierra no son producto de las decisiones de los hombres. Los eventos de la tierra son productos de las decisiones en el cielo. Todo lo que ha sido profetizado va amarrado al cumplimiento del evento en el cielo, y hoy muchos cristianos han cometido el mismo error que los mileritas, y me refiero a muchos adventistas del séptimo día. Han amarrado al cielo a la tierra. No, la tierra es la sombra, el cielo es la esencia, el cielo es la realidad. Nosotros meramente estamos viviendo en un tiempo prestado. Nosotros somos el temporal, el cielo es el atemporal. El cielo no puede estar sujeto al tiempo, pero las profecías de la tierra sí están sujetas al cielo. ¿Cuándo es que viene la ley dominical? Cuando el pueblo de Dios esté listo y Cristo esté cerca ya de cerrar su obra, veremos la ley dominical. Y cuando el pueblo quede sellado y va a empezar la persecución, Daniel 12:1 dice, y Miguel se levantó. ¿Por qué? Porque se levantó de parte de su pueblo. No va a venir decreto de muerte hasta que Miguel no se levante. Si fuera por Satanás, nos eliminaría a todos hoy mismo, right now, en este segundo, en este instante. Pero Satanás no puede. Satanás no puede, porque Dios está al control. Y cuando Dios remueva su espíritu y las mentes de los hombres ahora ya no estén siendo, el espíritu no está tratando de trabajar en sus mentes y ahora queden completamente en manos de Satanás, Satanás los va a usar a ellos para querer eliminarnos a nosotros. Pero en ese momento, mi querido hermano y mi querida hermana, no tienes por qué preocuparte. Miguel se levanta y se levanta de parte de su pueblo. El hecho que en el 1844 ya el tiempo no será más, la profecía llegó a su cumplimiento. Lo que hablo, profecía de tiempo profético, llegó a su tiempo. Quiere decir que no hay que profetizar más. Ojo, la Biblia nos dice en el versículo 11, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Pero esta parte de profetizar no es profetizar cosas nuevas. ¿Cómo nosotros podemos probar con la Biblia que la Biblia nos muestra a nosotros este periodo de tiempo de 6,000 años? En los trabajos de Miller, de la cronología profética y de lo que es las explicaciones de las profecías, él empezó a hacer la matemática, y esto lo hemos hablado. Y aquí estoy
mostrando a ustedes desde la página web de la hermana White, de lo que es el Ellen G. White Estate, cómo es que se muestra la cronología desde Adán hasta Cristo. Aquí tengo, por ejemplo, unos ejemplos. Ustedes pueden ver que se saca la cuenta de Adán a Set. La Biblia dice que Adán engendró a Set a los 130 años y entonces ahí empieza Set a Enos, de Enos a Cainán, de Cainán a Mahalael, de Mahalael a Jared, Enoc, Metusalén, Matusalén, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos nosotros viendo el tiempo. Desgraciadamente, la página web de Ellen G. White Estate dañó un poco el área de los números ahí que casi no se pueden leer porque están muy unidos para cuando llega a la Mec o a Noé. Pero si ustedes buscan el gráfico lo van a poder entender. Simplemente sigue la genealogía en la Biblia. Para algo es que está la genealogía. Y lo interesante es que al final de esta genealogía se saca en cuenta los 70 años de captividad, el primer año de Ciro. Vemos nosotros la Atajerje, vemos nosotros el nacimiento de Cristo, vemos nosotros que se añade, se añade el tiempo hasta el tiempo presente de Guillermo Miller, que fue en el 1840, y entonces él dice, wow, estamos en el 1840, él dice, estamos, y déjenme ver si puedo de alguna manera, aquí, ustedes pueden ver aquí en pantalla, él dice en el 1840, wow, estamos en el 5997, quedan 3 años para que sea entonces, ¿qué cosa? 6000, ¿verdad? Que es el tiempo milenial. Y así fue como él se dio cuenta que, wow, la Biblia nos conlleva a nosotros al 6. Y él sabía que las semanas son 7 y que segunda de Pedro nos da a nosotros un día como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, ¿por qué Guillermo Miller y muchos de los pioneros adventistas creían en este tema de los 6000 años? Yo les voy a mostrar la evidencia de la hermana White. No se vayan a apresurar, que ellos no estaban solos en esto. Y no es una interpretación de cita. La cita se explica por sí sola. Es bien directa. Pero, o sea, ¿por qué ellos creían en esto? Bueno, si nosotros le preguntamos a Sylvester Bliss, que por cierto, el librito que les había mostrado en otros estudios anteriores que se llama Cronología Sagrada, es escrito por Sylvester Bliss, y esta versión fue la versión que A.T. Jones le añadió más información porque el doctor Hales en su tiempo estaba contradiciendo lo que la luz que nosotros tenemos hoy en día, y él fortaleció más el testimonio de Sylvester Bliss y de William Miller. Un excelente libro. Y esto está también en Memoirs de William Miller, página 75, párrafo 1. Miren lo que dijo, y esto fue lo que declaró William Miller y también Sylvester Bliss y Joshua Himes. Ellos todos estaban de acuerdo en esto. No podía sino considerar las proporciones cronológicas de la Biblia como una porción de la palabra de Dios y tan dignas de nuestra seria consideración como cualquier otra porción de las Escrituras. Por lo tanto, sentía que el esforzarme por comprender lo que Dios en su misericordia había considerado oportuno revelarnos, no tenía derecho a pasar por alto los periodos proféticos. Lo que conlleva a Miller a estudiar los periodos proféticos fue el estudiar la cronología sagrada. Y ahí él dice, si hay una cronología sagrada y vemos nosotros todas las generaciones hasta Cristo y de Cristo para acá en 1840 años, pues las profecías son temporales. Tiene que haber alguna explicación. Y eso, ¿cómo fue que los pioneros interpretaban las profecías? Bueno, ahora estudiando a la luz de la Biblia, ahora entiendo que ellos abrían la Biblia, leían la profecía, iban a la historia y decían, bueno, ¿y en qué momento de la historia se cumplió el cuerno pequeño? Oh, mira, dice que este cuerno derrotaba a los otros 3 y que tenía una boca que hablaba blasfemia, y así identificaron al papado. Y entonces se dieron cuenta de los imperios que Dios le mostró al sueño de Nabucodonosor, y se dieron cuenta de que entonces ellos, bueno, todo, hermano, todo empieza a caer. Cuando tú empiezas a mirar la historia como una sola línea de tiempo temporal y que todos los eventos marcados son prácticamente, no sé si esta es una analogía correcta, pero solamente síganme en esto. Imagínense un tambor. ¿Para qué sirve el tambor en el ejército? Para marcar el paso de los soldados. Y es la velocidad. Y si se quiere que los soldados marcharan más rápido, pues entonces se hacía a doble tiempo.
ta, ta, ta. Y los mülleritas y los pioneros adventistas se dieron cuenta de esto mismo, que mientras ellos empezaban a estudiar la historia profética, empezaba el ritmo del tambor, ta, ta. Y mientras más iba avanzando, doble tiempo, ta, 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 ta. Y viene el tiempo de Nabucodonosor y empieza ahora a 4 tiempos hasta un punto que la profecía dice para que el que la reciba corra. Es lo que dice Habacuc, capítulo 2. El que recibe estas visiones y las ponga en tabla, lo que Dios le mostró a los pioneros, el que la reciba, que corra, porque es el sonido del tambor en la marcha que le está diciendo, ya no estás caminando, ya no estamos a pasos redoblados, estamos corriendo. Por eso es que Pablo habla, si ahora no podemos con los de a pie, ¿cómo vamos a poder con los de a caballo? Porque mientras más la profecía se iba acercando al tiempo del fin, más rápido iban a suceder estos eventos. Y qué interesante, ustedes lo han leído. La hermana White declara abiertamente que mientras más nosotros nos acercamos a la segunda venida, los últimos eventos serían como lentos, no, rápidos. Y eso es lo que pasa. Mientras más nosotros miramos a la historia, toma tantos años en que sucede un evento. Recientemente, hermanos, parece que fue ayer cuando tuvimos la crisis de las vacunas. Parece que fue ayer cuando explotó la verdad del Padre y el Hijo. Y miren ustedes cuántos zarandeos han pasado en menos de un año. Las cosas tan rápidas. Si nosotros analizamos la cronología sagrada, James Ussher, que fue el arzobispo de la iglesia, que fue uno de los que más predicó este tema del 4004, no estaba tomando en cuenta estos 130 años que habla Pablo, que está en el libro de Jueces. Y aquí hay algo interesante, porque de acuerdo al estudio de la Biblia y los números, muchos creen, y voy a marcar aquí un momentico, que los 4000 años se marcaron en el bautismo de Cristo. Si fuera cierto que los 4000 años se cumplieron en el bautismo de Cristo, vamos a hacer a la sierva del Señor mentirosa, y lo vamos a ver por qué. Y lo otro es que si le damos 4000 años atrás, sería al 4027. Entonces, ¿en qué momento fue que cayó Adán y Eva? Casi después de que nació Set, porque Set nació 130, de 457, 4157 antes de Cristo, menos 130 años, te conlleva al 4027. Entonces, no pudo haber pecado Adán y Eva en el 40.027 antes de Cristo, en el 4027 antes de Cristo, 4000, no 40, 4000. No pudo haber pecado porque Set nació después de la caída del hombre. Y eso, por eso es que es tan importante. Otros dicen que fue en el año 4 antes de Cristo, que fue el nacimiento de Cristo. Cristo nació en el año 4 y no hay año 0, pero bueno, usamos el año 0 aquí como forma de poder identificarnos fácilmente en qué parte de la historia estamos. 4 antes de Cristo. Algunos dicen, no, fue en el 4 antes de Cristo. Y no puede ser tampoco, porque haces la matemática y te conlleva mucho más atrás. Entonces, hermanos, vamos nosotros a preguntarle profecías de tiempo. Vamos a preguntarle a la sierva del Señor. La pregunta de la hermana. No hay arzobispo en la iglesia adventista. Esto es un arzobispo antes del pueblo adventista, católico, específicamente católico, que hizo esa historia de la cronología. Muy buena pregunta. Profecías de tiempo. Vamos a preguntarle a la sierva del Señor. ¿Sí? Un momentico. Manuscript Releases, volumen 10 o manuscrito número 10, página 270, párrafo 1. Vamos a preguntarle a la sierva del Señor qué hay con respecto a las profecías, ¿ok? A lo que es todo lo que Dios ha mostrado dentro de ese tiempo temporal. Dice, nuestra posición, habla la sierva del Señor, nuestra posición ha sido de espera y vigilancia. Ella no usa la palabra tardanza. Nosotros no estamos esperando por la tardanza de Cristo, no, estamos en un tiempo de espera y ese tiempo de espera nos llama a ser vigilancia, sin ninguna proclamación temporal que intervenga entre el cierre de los periodos proféticos en 1844 y la venida de nuestro Señor.
Desde el 1844 hasta la segunda venida, ¿hay profecía temporal? No. Estamos en espera, estamos en vigilancia. Desconocemos, dice ella, el día y la hora, ni cuándo será el momento definitivo, y sin embargo, el cálculo profético nos muestra que Cristo está a las puertas. Yo quiero que ustedes lean la cita mientras yo tomo agua de nuevo. Disculpen que estoy tomando tanta agua, pero lean la cita y entiendan, no hay entre 1844 y la segunda venida, no hay profecía de tiempo, no hay nada temporal. Son eventos, pero nada aguantado a la historia del tiempo. Hay que tomar agua. Seguimos. La siguiente cita. El conflicto de los siglos, página 457. La predicación de un tiempo definido para el juicio, al dar el primer mensaje, fue ordenada por Dios. ¿Cuándo fue que apareció el mensaje del primer ángel? Bueno, de acuerdo a la historia adventista, entre el año 1837 empieza a proclamarse el mensaje del primer ángel. ¿Quién fue quien designó la predicación del tiempo del juicio? La hora del juicio ha llegado. Dios. 1840, Dios envía un ímpetu al mensaje del primer ángel. Un ímpetu es algo que le da fuerza, que le da como un gran empujón al mensaje del primer ángel, que fue la profecía de Apocalipsis 9, que tenía que ver con los 391 años, etcétera, etcétera, de Josias Lich, que fue la caída del Imperio Otomano. ¿Ok? Eso está en el conflicto de los siglos. Así que, porque yo entiendo que el tema del Islam es un tema que eventualmente vamos a tener que estudiar, porque algunos no lo ven en la historia y desgraciadamente yo cometí ese mismo error. Pero hermanos, yo rápidamente les voy a dar 4 razones por lo cual nosotros estudiar el tema del Islam como lo entendieron los pioneros. La doctrina de la Trinidad nació en Nicea. Nicea queda a 1 hora de Constantinopla, que hoy en día es Istambul, la capital de Turquía. De ahí donde sale la Trinidad, Turquía. La primera ley dominical también salió de Nicea, Turquía. El primer papa, Constantino. ¿Dónde estaba él? Constantinopla. ¿Y qué es hoy en día? Istambul, Turquía. Y lo último, el Arca de Noé está en Turquía. Así que para aquellos que digan que Turquía no está en la historia, hermanos, no cojamos ese camino, no agarremos por ese camino. Es un error. Solamente les he dicho algo por arribita, solamente para que ustedes mediten de que sí está en la historia y está en nuestra historia. ¿Ok? Está en nuestra historia. Pero bueno, mensaje del primer ángel. Recibe un ímpetu. ¿Quién fue quien designó todas estas cosas? Dios. Sigue diciendo a la sierva del Señor, el cómputo de los periodos proféticos, ella no dice periodo profético, singular. Periodos proféticos, más de uno, no singular, plural. No hay una sola profecía que conlleva 1844. Y ese es el error de muchos. El cómputo de los periodos proféticos en que se basó dicho mensaje, que sitúa el final de las 2300 días en el otoño de 1844, es indiscutible. Ojo, ¿notaron ustedes lo que ella dice? Hay periodos proféticos que señalan al mismo final que las 2300 tardes y mañanas. Por eso yo le estaba diciendo a ustedes, el clamor de medianoche no es que sea una doctrina nueva, es que son testigos al 1844. Es obvio, mi querido hermano, que la profecía de las 2300 tardes y mañana es la esencial del adventismo, porque nos muestra en Daniel 8:14, con nosotros vemos el decreto del rey en el 457, se me olvidó el nombre de él, nos conlleva hasta el año 1844. Pero ella dice, el cómputo de los periodos proféticos, hay más de uno que nos conlleva la misma fecha. Por eso tú no puedes desmentir las 2300 tarde y mañana. Gracias, Eugenio y el hermano Fernando. Artajerjes. Este rey Artajerjes que da ese decreto en el 457, el pueblo de Dios regresa a empezar la reconstrucción del templo. Todo esto, mis queridos hermanos, para nosotros como pueblo adventista es importante porque nos conlleva 1844, pero las 2300 tardes, que 1844 no tiene un testigo, sino que tiene periodos proféticos.
que nos conllevan a ver que el tiempo se acabó en 1844. Por eso es que el mensaje del clamor de medianoche, hermanos, es la luz que guía al pueblo hacia la Canaán celestial. No son palabras mías, palabras de la sierva del Señor. Ok, seguimos leyendo las citas porque todavía no llegamos a los 6,000 años. ¿Sabías tú que la hermana White habla de más de 6,000 años? Oh, esto es una sabrosura. Prepárense para este banquete espiritual. Los repetidos esfuerzos por encontrar nuevas fechas para el comienzo y el fin de los periodos proféticos, y yo les voy a dejar unos ejemplos porque, una vez más, nosotros cometimos el error. Caímos en ese engaño. Los 1260, 1290, 1335 no pueden estar en el futuro porque son testigos de 1844. Yo no me voy a pelear con los que quieran creer que están en el futuro. A mí, si tú lo quieres creer, adelante, hazlo. Pero o sea, hermano, si me quitas a mis testigos de 1844 para ponerme algo en el futuro que todavía no se cumple, porque a mí me habían dicho que era el 2019 y después me dieron que era el 2025. Ahora estoy esperando el 2027. Y después 27 el 31. Y después el 31 el 34. Hermanos, ¿hasta cuándo? Paremos de estar mirando al futuro diciendo que si va a pasar esto, va a pasar aquello. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada en su pueblo en la historia. Para que cuando llegue la crisis, nosotros decir, si el Señor cuidó de ellos en aquel entonces, hoy cuidará de mí. Esos periodos proféticos y el razonamiento erróneo necesario para sustentar estas posiciones no solo desvían las mentes de la verdad presente, sino que menosprecian todo esfuerzo por explicar las profecías. Hermanos, gloria a Dios que unos hermanos de la verdad del Padre y del Hijo tradujeron este libro, Daniel y Apocalipsis, de Uriah Smith. Gloria a Dios. Y para aquellos que quieran la verificación, que la hermana Juan manda a leer esto, ustedes con mucho gusto se acercan a mí, que yo se las comparto. Ustedes saben por qué fue una de las razones que yo empecé a estudiar este libro. Porque acá en Carolina, cuando el grupo decidió organizarse como iglesia y avanzar como iglesia, ellos escogieron a su servidor como el pastor de la iglesia. Yo no he recibido preparación humana, pero yo quiero servir a mis hermanos de la mejor manera. Y un hermano se me acercó y me dijo, ¿tú quieres prepararte para el ministerio? Absolutamente. Dime qué tengo que leer, testimonios para ministros, qué tengo que leer, testimonios para obreros evangélicos. Dime qué es lo que tengo que leer porque yo quiero estar preparado. Y me dice, sí, todo eso lo tienes que leer, pero mira lo que dice la hermana Juan. Ella dice que todo ministro que quiere entrar a la obra tiene que estudiar y entender Daniel y el Apocalipsis. Y hermanos, todos los ancianos de mi iglesia les pedí, lean este libro y lo han estado leyendo. Tremenda bendición. Las cosas se hacen claras. El pueblo adventista recibió luz. Y ustedes saben por qué hoy todavía hay confusión dentro de la hermandad. Porque no estamos escuchando al testimonio del testigo fiel. Hay que estudiar lo que Dios entregó. Miren ustedes lo que sigue diciendo esta cita. Cuanto más frecuente se fija un tiempo definido para la segunda venida y cuanto más ampliamente se enseña, mejor conviene a los propósitos de Satanás. Transcurrido el tiempo, él incita al ridículo y al desprecio de sus defensores. Y así arroja reproches sobre el gran movimiento adventista del 1843 y 1844. ¿Dónde es que está? No soy yo quien le dice el gran movimiento adventista. Ese título que tiene este libro, The Great Second Advent Movement, no fue una idea de John N. Loughborough. Fue la idea de la sierva del Señor. Y cuando John N. Loughborough empezó a viajar por diferentes estados en Norteamérica, la hermana White le dijo, tú tienes que escribir nuestra historia y plasmarla en un libro. Pon nuestras experiencias y ponla en un libro. Oh, Señor, ¿qué nombre le pongo al libro que tiene que ver con el pueblo? Y la profeta responde, el gran movimiento del segundo advenimiento. Qué hermoso. Todo, hermanos, encaja perfectamente. Todo. Ahora,
Vamos a ver si hay luz con respecto a este tema de los 6.000 años, porque algunos ponen los 6.000 años para el 2027, otros lo ponen para el 2031 y qué sé yo. Ok. Dice la hermana White, Ellen G. White, libro Confrontación, que es una recopilación moderna, pero esto está en Mensajes Selectos, volumen 1, página 269, en mi libro original. En mi libro original. Yo tengo los libros originales. Dice ella, Cristo en el desierto de la tentación ocupó el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no pudo soportar. Aquí Cristo venció en favor del pecador 4.000 años después de que Adán le dio la espalda a la luz de su hogar. Cristo cargó en los pecados y las debilidades de la humanidad tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. ¿Cuándo fue Cristo llevado al desierto? A ver si han estudiado sus Biblias. Después de su bautismo, año 27. ¿Y qué dice la hermana White? 4.000 años después. No es que se cumplieron en ese momento. No, después de 4.000 años. Pero bueno, esto es una sola cita. No nos vamos a volver locos. Vamos a ver qué otra cita más hay con respecto a esto. El Hijo de Dios, seguimos leyendo Mensajes Selectos, el Hijo de Dios se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana había vagado 4.000 años desde Edén. ¿Okay? Vamos a ver. Seguimos leyendo. Satanás había tenido tanto éxito engañando a los ángeles de Dios y arruinando el noble Adán que creyó que lograría vencer a Cristo en su humillación. Contempló con regocijo el resultado de sus tentaciones, el aumento del pecado en la continua transgresión de la ley de Dios durante, ojo, ahí viene ya lo especial, más de 4.000 años. No es que Cristo vino con 4.000 años, sino que Cristo vino con más de 4.000 años. Si la matemática bíblica de un momentico que le dé marcha atrás acá. Si la matemática bíblica nos marca a nosotros el 4.157 y Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, Cristo vino con esencia, para ser exactos, 4.153 años de pecado. Qué interesante. Fíjense ustedes, hermanos, como la Biblia da una tremenda luz con respecto a los detalles, y la sierva del Señor, para aquellos que dicen que ella inventa cosas, ella aquí no está inventando nada. Se puede comprobar con la Biblia. Vamos a ir ahora al deseado de todas las gentes, porque no podemos casarnos solamente con un libro, tenemos que tener varios testigos. No fue así con Jesús cuando entró en el desierto para enfrentarse a Satanás. Durante 4.000 años, la raza humana había ido menguando en fuerza física, capacidad mental y valor moral. Y Cristo cargó con las debilidades de la humanidad degenerada. Solo así pudo rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. La continua transgresión del hombre, y ahora vamos a entrar en el tema de los 6.000 años, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído como frutos la enfermedad, el dolor y la muerte. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 491, párrafo 3, escrito en el 1872. Si los 6.000 años se deben de cumplir en el 2027 o el 2031, ¿por qué la hermana White se está adelantando por más de 170 años más o menos? Se adelantó. Ella ahí dice, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años. Pero esa no es la única cita. Vamos a ver. Un enemigo astuto y cruel acecha nuestros pasos y trabaja cada instante con toda su fuerza y habilidad para desviarnos del camino correcto. Desde que logró vencer a nuestros primeros padres en su hermoso hogar edénico, se ha dedicado a esta labor. Ojo, más de 6.000 años de práctica continua han aumentado enormemente su habilidad para engañar y seducir. ¿Se cumplieron o no se cumplieron los 6.000 años en 1844? Porque esto fue una pregunta que me hizo un hermano. Me dijo, hermano, entonces quiere decir, si los 6.000 años se cumplieron en el 1844, que hay más de 6.000 años en la Tierra. Absolutamente. En la Tierra hay casi 6.200 años en total.
Pero recuerden, hermanos, en el cielo son 6,000. Y estamos nosotros en espera. Harrying time, como dice Habacuc 2 en la King James Version. Estamos en el tiempo de espera. ¿Y el tiempo de espera es tardanza de parte de Cristo? No. Segunda de Pedro declara que es paciencia de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir. A esta tierra han venido ángeles con el mensaje de redención, y sus colinas y valles han hecho eco de sus cánticos de júbilo. Su suelo ha sido hollado por los pies del Hijo de Dios. Y durante más de 6,000 años, en sus formas de belleza y dones para el sustento, la tierra ha dado testimonio del amor del Creador. Algunos hermanos, por diferentes temas que han surgido, diferentes posiciones, nos dicen, no, porque tú estás tomando a la hermana White por encima de la Biblia. No, mi querido hermano, no. Yo estoy tomando a la Biblia y estoy poniendo a la hermana White por encima de tu razonamiento humano. Porque antes de guiarme por tu razonamiento humano, me guío por la profeta. Yo no es que ahora leí a los pioneros y me quedé fascinado y yo dije, wow, mira para esto, yo nunca había escuchado esta historia, me parece tan excelente, aunque la puedo verificar con la Biblia. Yo pongo a la profeta del Señor porque yo quiero verificar si estoy en el camino correcto o no estoy en el camino correcto. Porque el corazón humano engaña. Se los digo de palabra, hermanos. El corazón humano engaña. Y se los digo porque está en la palabra. No podemos guiarnos por nuestros razonamientos humanos. Estos pioneros no. Ustedes consideran que ellos se paraban al frente del púlpito y se ponían a hablar como hacen los pastores hoy en día, que leen 2 o 3 versículos y meten un sermón de 1 hora y la gente está riéndose y hablando del Super Bowl y hablando de la NASCAR y hablando de carro y hablando de casa y de vacaciones y de cruceros. Los pioneros no hacían esto. Los pioneros no se atrevían a eso, hermanos. Estos eran los hombres y mujeres que dedicaban noches enteras a estudiar. Ustedes saben, al principio de conectarnos, ¿verdad? Ahí unos hermanos compartieron que añoran mucho por el miércoles en la noche, que los estudios han sido de bendición. Pues amén, gloria a Dios, y claro que van a ser de bendición. Estamos haciendo lo que hacían los pioneros, estudiando, dedicando tiempo a la palabra de Dios, humillándonos, no poniendo el pensamiento humano por encima de lo que Dios revela a través de sus profetas. Entonces, hermanos, yo quiero compartir con ustedes, antes de terminar, estas siguientes palabras. Cuando Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta, el tiempo de gracia terminó para quienes vivían antes del diluvio, no después. Vamos a poner esto para acá. Obviamente Dios había juzgado a todos los que vivían en ese momento y la finalización de los 120 años de gracia se marcó con el cierre de la puerta. Cuando cerró el ángel hizo ¡pum! Sin embargo, la Biblia no da un periodo específico para el cierre del tiempo de gracia para quienes vivan en el final del tiempo donde estamos viviendo tú y yo. Dios no ha revelado cuándo ocurrirá la crisis de la marca de la bestia ni el fin del tiempo de la gracia. Sin embargo, no nos deja en la oscuridad. Lo que Cristo nos ha revelado es que debemos estar atentos a las señales de su regreso y estar preparados para cuando venga. Después de 1844, aunque no tenemos cronogramas, podemos usar los eventos para comprender nuestra posición en el curso del tiempo. Las señales y los acontecimientos en la tierra nos indican que el tiempo es corto. La cronología bíblica jugó un papel importante en el movimiento adventista de principios del siglo XIX, cuando William Miller y otros dieron el clamor de medianoche. Apollos Hales y William Miller estudiaron las listas bíblicas de nombres y edades y elaboraron una cronología bíblica desde Adán hasta la primera aparición de Cristo y mucho más. Ahora bien, es importante que utilicemos las declaraciones de la hermana White en contexto y correctamente. Porque muchos hoy están tomando algunas citas de los 4,000 años sin tomarlas en cuenta las de 6,000 años que leímos hoy, para llegar a un exacto de 2027 y de 2031 y qué sé yo. Y bueno,
Estas citas que nosotros hemos leído de ella no son citas exactas, como lo son, por ejemplo, con el periodo del 538 a 1798. En esas profecías, ella sí demarca exactitud. Por ejemplo, la profecía de 1844, ella sí pone exactitud. Y ustedes lo saben, ustedes lo han leído. Pero los 6.000 años, de los 4.000 años, no hay una exactitud. Solamente tenemos un más o menos. Porque el punto no es la exactitud, sino dejándonos saber que en el tiempo temporal, la profecía temporal, llegamos al fin. ¿Por qué es tan importante en 1798 y en 1844? Y eso lo vamos a estudiar el miércoles que viene cuando empecemos con la profecía de los 2520 años, donde vamos a entender, por lo que dice la hermana White, el tiempo de reunión y el tiempo de dispersación. Porque es que hubo un tiempo de dispersación, que fueron los dos periodos de 1260 años, el poder pagano, en comparación al tiempo de reunión. ¿Cuál es el tiempo de reunión? Post 1844. Post 1844, Dios dijo, ya no es tiempo que Israel esté regado, es tiempo que Israel sea reunido. Ya no es tiempo de que Israel esté bajo poder pagano, ahora es tiempo de que Israel reciba la luz que fue profetizada a través de Daniel y a través de Apocalipsis. Por eso fue que yo estaba explicando el miércoles pasado que no se trata de que el Israel tiene que ser literalmente de sangre, porque es que el Israel nunca se trató de ser literalmente de sangre. El Israel siempre fue el pueblo de Dios que entró en un pacto con él. Todo aquel que entra en pacto con Dios es Israel. Israel significa príncipe de Dios. Nosotros somos príncipes y princesas del reino celestial. Nosotros somos Israel. Hermanos, yo sé que hay personas allá afuera, especialmente maestros rabínicos, que ellos enseñan de que si este es descendiente, que si aquel es descendiente. Hermanos, escuchen bien. Somos un pueblo que hemos recibido luz para estar cavando en pozos que no están limpios. No estoy diciendo que sea malo escuchar a esa gente, aunque en mi opinión personal y en mi opinión podemos estar en desacuerdo. Yo tengo mucho cuidado con lo que entra por aquí. Porque estoy aprendiendo que el enemigo presenta 99 verdades y una mentira. Y esa mentira leuda la masa, se acabó todo. Entonces hay que tener cuidado, hermanito. Si tenemos nosotros a la sierva del Señor, y tenemos nosotros al gran movimiento adventista, y tenemos nosotros a los pioneros, y tenemos a nuestras Biblias, y tenemos la historia, y tenemos el diccionario Webster. Son herramientas. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar escuchando a maestros que no han recibido la luz? Entonces, es importante que utilicemos las declaraciones de la hermana White en contexto y correctamente. Malinterpretar sus escritos no la convierte en una falsa profetisa. Intentar señalar fechas exactas que se consideran contextos generales conduce a cronogramas distorsionados y discrepancias que afectan la precisión de eventos históricos como la destrucción de Jerusalén. Interpretar sus declaraciones generales sobre periodos de tiempo como si fueran inscripciones exactas también pone en duda el don profético de la hermana White. Desgraciadamente, eso lo estamos viviendo. Es triste lo que estamos viendo. Pero o sea, la hermana White lo advirtió porque Dios lo advirtió a través de ella. Uno de los grandes engaños de Satanás, ¿qué cosa iba a hacer? El rechazo de los testimonios y rápidamente el rechazo de la Biblia. Hermanos, nosotros empezamos con muchos y algunos ya no están con nosotros hoy. Me refiero a esto, lo del Padre y el Hijo. Es triste. Las citas que hemos visto hoy en este estudio hasta ahora se expresan en términos generales. En ningún momento he puesto fechas de la exactitud de lo de los 6.000 años, pero sí sabemos de que Cristo vino con más de 4.000 años de pecado porque lo dice la cita de la hermana White. Tú le das para atrás el tiempo que se encuentra de la generación de Adán, son 4.153 años, un más o menos, ahí te da la fecha, te da exacta. Y tú sacas del año 1840 y tú le quitas para atrás, 1844, pongan en sus calculadoras, 1800, vamos a hacerlo juntos para que ustedes vean. Hermanos, la matemática no miente, esto no miente, hermanos. Ustedes toman ahí en su calculadora, ¿verdad? Ustedes ponen en su calculadora 1844, a ver si, no sé si se puede ver muy bien. Tú le das menos, ¿dónde está aquí en menos? Aquí está, 6.000 años. Te sale
4156, pero recuerda, no hay un año cero y se tiene que ir al otoño, porque esto siempre es de otoño a otoño. Eso sería el otoño el 457, que son 2 o 3 meses ante el año 4156. Así que la matemática, hermanos, está exacta. No hay forma de nosotros estar confundidos, ni decir de que esto no es de Dios, o que algunos dicen que no es bíblico. No, mi querido hermano. Así que las citas que hemos visto hasta ahora se expresan en términos generales. Sin embargo, cuando la hermana White es específica, notamos una diferencia significativa en su lenguaje. Y la hermana White proporcionó fechas precisas de inicio y fin cuando habló de periodos de tiempos definidos como los 1260. 42 meses, tiempo y la mitad de un tiempo. Hermanos, otra última nota, y sé que tenemos que irnos ya. Recuerden que el clamor de medianoche no es una experiencia futura. Porque algunos me dicen, bueno, si el clamor de medianoche se cumplió, pues ahora se tiene que cumplir en el futuro, porque tiene doble cumplimiento. No. El clamor de medianoche, hermanos, es como la huida del pueblo de Israel de Jerusalén en el año 67. El pueblo de Israel tuvo que salir para que porque se apareció la abominación desoladora y ellos huyeron, se fueron al monte. No es que eso tiene un doble cumplimiento, ya eso se cumplió. Pero así como en la historia pasó esto, la hermana White dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora, será tiempo para salir y huir. O sea, te está un paralelismo. Te está diciendo, así como fue, será hoy. Y la Biblia lo dice también. Así como en los días de Noé, si la perversidad, si el pecado, si las matanzas, como estamos viendo, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, si esto fue así en los tiempos de Noé, pues de la misma manera en que Dios se ha manifestado en el pasado, se va a manifestar hoy. Así como Dios envió plagas a Egipto, Dios va a enviar plagas para hoy. Así como Dios protegió al pueblo en el desierto, Dios va a proteger a su pueblo en los lugares inhabitables de la tierra. O sea, eso es un paralelismo, pero no es de que la profecía se vuelva a cumplir. Recuerda, es una sola profecía porque es un solo tiempo temporal. Un solo tiempo. No hay varias líneas de tiempo. Uno solo. Entonces, el clamor de medianoche es una intervención divina en la historia. No está delante de nosotros como una opción. Yo no estoy poniendo el mensaje del clamor de medianoche como algo que tienes que aceptar. Si no, está fuera del camino. No, hermanos, el clamor de medianoche no es algo que está frente a nosotros. El clamor de medianoche está detrás de nosotros como una señal cumplida. Dios habló, la voz sonó y la luz fue encendida en el sendero del pueblo. Ese clamor se oyó una sola vez, en la hora señalada por el cielo. Ahora bien, no fue dado para ser debatido, como hoy algunos están haciendo, debatiendo el clamor de medianoche y las cosas del clamor de medianoche. La hermana White, yo no sé cómo enfatizar esto. La hermana White dice que el Espíritu de Cristo no es de debate. Cristo no debatió la verdad. Tenemos que alejarnos de los debates. No fue dado para ser debatido el clamor de medianoche, ni tampoco para que fuera reinterpretado, como están haciendo algunos, ni tampoco para que sea reemplazado, como han hecho otros. Fue dado para ser aceptado, para ser obedecido y para ser seguido. Acéptalo, obedece y síguelo. El mensaje iluminó el camino y está iluminando el camino. No creó la senda. El clamor de medianoche no creó la senda. Me refiero al mensaje de 1844. No, el clamor de medianoche reveló la senda. Es la luz para que nadie tropiece. Como la columna de fuego en el desierto no estaba para entretener ni para convencer a los incrédulos, sino para guiar a los que caminaban por fe. Rechazar el clamor de medianoche es apagar la luz del juicio, perder el entendimiento del santuario y quedar expuesto a las tinieblas finales. Ahora, aceptarlo es reconocer que Dios cumplió su palabra y que la hora llegó y que el camino fue señalado. Y eso es, hermanos, esa es la única apelación que nosotros hacemos con estos estudios del clamor de medianoche, es apelar. Ya el camino fue alumbrado. Ya Dios entregó la luz. Ya Dios entregó la revelación. Estudiemos. Y ustedes verán, cuando recibas la lluvia temprana,
viene la lluvia tardía, como las citas de la hermana White, que son evidencia que esta primera porción del clamor de medianoche es bíblica y ha sido aprobada por el testimonio del testigo fiel. Tan sencillo y fácil de entender. Hermanos, entiendo si alguno está nervioso con este tema. Solamente te digo, órale al Señor. Deja en las manos del Señor. El Señor te va a enviar luz. El Señor va a enviar luz y el Señor va a derramar luz. Tengamos la plena confianza de que Cristo viene pronto, porque el tiempo profético ya se acabó. Estamos nosotros en el tiempo de la espera y en cualquier momento, como ladrón en la noche, se va a aparecer el Hijo del Hombre en las nubes, en gloria y en majestad. Así que nos vemos el miércoles que viene para estudiar un poco más de la profecía de la dispersación y el tiempo de reunión. Si verdaderamente tú crees que el estudio de hoy fue de bendición y fue un manjar espiritual, eso fue solamente el primer plato. Hay 5, hermanos, y el segundo es más delicioso todavía. Así que vamos a cerrar con unas palabras de oración. Me voy a arrodillar, ¿está bien? Ustedes pueden quedarse donde están. Oremos.